Chiquillos, control de emergencia e incendios. Las clases anteriores en realidad hemos estado trabajando lo que es el fuego, mago de incendio, ciertos conceptos también y la diferencia entre varios componentes, ¿ya? O sea, varios componentes, por ejemplo, haciendo alusión directamente a la teoría del fuego, esta sección que está acá, y en este caso acá tenemos el tetraedro, y si sacamos la reacción en cadena tenemos la del triángulo del fuego, que esa es válida para los elementos que se pueden quemar como maderas, cartones, plásticos. Ahora, también hemos estado viendo la diferencia entre los fuegos con llama incandescente, ya que es lo que en el fondo hace la diferencia entre el triángulo y el tetraedro del fuego. Las clases de fuego, que nunca olvidar que son 4 clases que están normadas, y una quinta, que es los fuegos clase K, que no se encuentran normados, ¿ya? Que eso no está, me refiero a normado, que existe, pero no está inmerso en una normativa legal, como a diferencia de los clases A, B, C y D, que están dentro del 594, para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta. De igual forma, les agregué acá un cuadro resumen, ¿ya? Donde tenemos las clases de fuego y el agente extinción, ¿ya? Ahora, si ustedes se están dando cuenta, en los agentes de extinción o sea, hay cosas bien específicas, como por ejemplo los polvos químicos secos, los PQS, ya que son en el fondo los extintores en base a polvo. Y estos prácticamente son transversales a los 3 primeros, a los A, B y C. Y acá tenemos un PQS especial que también lo vamos a trabajar en la PPT, que también fue una de las cosas que agregué el día de ayer. Ahora, nunca olvidar que cuando tenemos un agente de extinción, que si con clase A, B y C, estamos automáticamente hablando de un agente de extinción que es multipropósito. Luego, estuvimos trabajando también con los tipos de extintores, entendiendo que el extintor en sí es el primer elemento que nos ayuda a poder controlar un amago, ¿ya? Recuerden que los elementos que nosotros tenemos en nuestra empresa y nos permitan poder controlar un amago va a ser la primera etapa o la primera actividad que uno hace. ¿Para qué? Para el control de incendios, para poder también tomarlo claro. Ahora, acá chiquillos que tenemos un extintor desmembrado, o sea, sacado en sus partes, ¿ya? Ahora, si ustedes se van dando cuenta, en la práctica acá tenemos lo que es el famoso PQS, el polvo químico seco, que cuando uno lo toca, lo palpa, es una mezcla entre leche en polvo, leche purita y bicarbonato. Tiene como esas 3 texturas cuando uno lo toma, ¿ya? Y es bien finito, es como una mezcla entre un talco y una leche, el tamaño de grano. Ahora, la parte interna, que es este tubo, es la que se coloca acá. Bueno, antes se le coloca el polvo químico seco, ¿ya? Se le coloca el tubito, este que está acá, y luego se van montando las distintas partes, distintas piezas. ¿Para qué? Para que antes de poder cerrarlo, poder colocarle aire presurizado. Ahora, si esto tiene aire y esto está en el fondo, esto va a tender siempre a qué cosa, a quedarse comprimido abajo. Por lo tanto, es recomendable que una vez al mes o cada cierta cantidad de días, ustedes hagan este ejercicio con el extintor un par de veces, para así evitar que se pueda quedar pegado. Ahora, la manguera, que en este caso no me acuerdo el nombre, es un conector hidráulico, ¿ya? Típicos conectores hidráulicos que se utilizan para cualquier sistema hidráulico que en el fondo vaya a pasar por su interior aceite a altas temperaturas, ¿ya? Eso es lo importante de este tipo, que te va a permitir que no se deforme. Ahora, esto con el calor, eso sí, con el calor y la humedad y la temperatura frías y bajas, esto tiende a romperse, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Y esta sección de acá es la boquilla. Ahora, la boquilla, chicos, independiente del tamaño o la forma que ésta tenga, va a cumplir siempre esa misión de poder dirigir de mejor forma el chorro. Ahora, les puede pasar también que vean extintores solamente con este conector metálico, ¿ya? Y va a funcionar igual, ¿ya? Pero no va a direccionar tan bien el chorro de, ¿cómo se llama? Ah, esperen, chicos, me perdí. Ya. Lo que pasa es que lo que tenemos acá nosotros va a ser que direcciona de mejor forma, ¿ya? Ahora, hay algunos que son un poco más platos, que son en el fondo como un tubito achatado, hay unos que son más cortitos y otros que son mucho más largos. Y también nos puede tocar otro caso en el que en la sección de acá hay un mango de madera o un mango de plástico muy grueso, muy rígido,
y muy duro. ¿Para qué? Para que evitar de que el frío en extremo pueda entrar en contacto con la mano, ¿ya? Nunca olvidar que hay ciertas sustancias que cuando entran en contacto con el aire, ya puede producirse un proceso de criogenización. En el caso más específico es del nitrógeno líquido. Ahora, cuando nosotros vemos esto de acá, se dan cuenta que en ningún momento como agente de extinción se muestra el polvo químico seco. O sea, perdón, en nitrógeno líquido, perdón. Estos que son en envases plateados. Ya, razón, motivo, chicos, porque implica riesgo bastante alto o riesgo con consecuencias bastante altas si se manipula mal. O sea, de fondo hay que hacerlo con una protección para que la mano no entre en contacto con un frío y se congela, porque literalmente se congela la mano. Ahora, hay muchas veces que me hacen varias preguntas con respecto al sifón en sí. Ahora, ¿el sifón se puede romper? Se puede romper, pero para que se rompa tiene que tener una fuerza o pasar una rueda o un vehículo por encima para que se pueda romper. ¿Ya? Ahora, estos metales por lo general son de un grosor considerable, más o menos un poquito más o menos como esto. Ahora, ¿para qué es importante entender eso? Para que no es que se caiga de inmediato y se rompa, ¿no? Hay que aplicar una fuerza considerable, ¿ya? Ahora, este grosor también está como definido para los envases metálicos de productos químicos, como por ejemplo puede ser algún oxígeno, o también el gas licuado, por ejemplo, porque el metal es grueso. Ahora, hay que también darse cuenta que esto, al ser un metal, también puede corroerse y puede romperse, pero en pasado el tiempo. Por lo tanto, igual hay que, cada cierta cantidad de tiempo, poder cambiarlo. Cuando nosotros tenemos que preocuparnos también cuando esto está abollado en sí, ya también para poder verlo de otra forma. Bueno, la estructura en sí, ya acá el tema de la manguera y el manómetro, nunca preocupémonos, o sea, preocupémonos si el manómetro está en la zona verde o más bajo la verde. Eso no nos preocupa tanto. Lo que sí hay que tener claridad es si tenemos esa situación que está bajo el límite máximo, por la zona de acá, no la parte verde, va a tener presión pero no óptima. Pero ya cuando el manómetro está sobre la presión máxima, en esta sección de acá, hay que preocuparnos. ¿Para qué? Para poder corregir o evitar utilizarlo. En el sentido de que no nos produzca un daño a nosotros. Ahora, muchas veces uno le toca ver situaciones como esta, de un extintor que está fuera de estándar. Ahora, el estándar para extintores que se almacenan en el exterior corresponde a esto. Un gabinete, ¿ya? En el cual el extintor se coloca dentro, pero todo lo que es factor climático no afecte al extintor en sí. Acá, si uno se da cuenta, en ninguna parte se ve el pasador, por ejemplo. Desconozco si está o no está percutado. La manguera está rota y la etiqueta ni siquiera está. ¿Ya? O sea, hay temas que para esto se utiliza, para que no esté en esta situación o en esta condición. Ahora, en las camionetas es un poco complejo poder colocarlo esto, porque en el fondo te quita espacio. Pero donde uno lo va a ver de mejor forma en un camión o en un vehículo pesado. Para poder tomarlo en cuenta también. Bueno, lo otro importante, chicos, siempre los extintores, el tipo de clase, ¿ya? Y el sometido a control y mantenimiento por lo menos una vez al año. Nunca olvidar que la mantención es distinto que la recarga. Ahora, chicos, en la clase anterior nosotros empezamos a trabajar con los métodos de extinción y luego llegamos a los agentes de extinción. ¿Estoy en lo correcto, chiquillos? ¿O me estoy equivocando? Por favor, que alguien me diga. Sí, profe. Sí, está bien. ¿La agente de extinción? ¿Quedamos Sí. en eso? Ya. ¿Vimos el agua o quedamos ahora o vamos a tener que pasar a la espuma? ¿No se recuerdan? Me acuerdo que estábamos viendo el agua, pero no me acuerdo si lo terminamos. Ok. Entonces lo vamos a repasar rápido. Ya. Ahora, cuando nosotros, chiquillos, hablamos de la agente de extinción, en la práctica estos van a ser los más comunes, ¿ya? Existen otros más chicos, ya como en el caso del nitrógeno. Pero estos son los más comunes porque de una forma u otra son a los que nosotros podemos tener acceso. O sea, el extintor por autonomacia es el más barato porque, y el más que tú puedes ver en cualquier parte. Incluso tú puedes comprar extintor acá en Vallenar.
cuando uno, por ejemplo, va a estas tiendas o a estas ferreterías grandes y tú quieres comprar un extintor para auto, a veces hay promociones que te sale por 10.000 pesos el extintor con todo. O sea, no son caros, son asequibles. Ahora, siempre uno recomienda tener un extintor en la cocina. ¿Ya? Uno, o al menos yo recomiendo eso. Ahora, ¿qué tipo de agente de extinción uno va a utilizar? Y eso es pregunta de prueba en sí. Va a depender de estos chiquillos. El agente a utilizar. De esto que tenemos acá nosotros. Netamente eso. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un clase B, no puedo utilizar, por ejemplo, un agente como el agua. No puede hacerse eso. Pero en este caso el agua sí lo puedo utilizar para un clase A, por ejemplo. O para un clase C, que es un fuego eléctrico, siempre y cuando yo desenergice. Ahora, el agua a veces va a tener también una particularidad. Claro, uno dice, vamos a trabajar con un extintor para en el fondo poder ahogarlo, producir un desplazamiento del oxígeno, para así no tener oxígeno y que siga alimentando el fuego. Pero eso aún así, cuando pasa ese ejercicio, uno va a observar que va a quedar calor. Y en ese caso, cuando tenemos un fuego clase A, utilizamos un extintor, vemos que no haya llamas y automáticamente aplicamos agua. ¿Para qué? Para poder enfriar. Ahora, es un caso bien particular porque si tenemos agua y tenemos un incendio, por ejemplo, con un fuego clase B, con un combustible, y yo le coloco agua, puede estar empezando a generar situaciones más complejas aún. Entonces uno siempre llama a simplificar problemas, simplificar situaciones y no agregarle o no empezar a trabajar con riesgos adquiridos. Ya en el fondo utilizar agua para apagar un fuego clase B o un clase C energizado, ya tenemos inconvenientes. Ahora, cada uno de estos va a tener sus pros y también va a tener sus contras. O sea, no son agentes perfectos. Por eso es que lo que uno tiene que, en primera instancia, siempre estar viendo es esto. ¿Ya? Es lo primero, ver qué clase de fuego tengo o el elemento que tengo presente, qué tipo de fuego me puede originar cuando ya empieza a tener estas características. Eso es importante también darnos cuenta. O sea, un incendio, chicos, no va a pasar, hablemos de fuego. Un fuego no va a pasar de una manera súbita o de una generación espontánea. O sea, hay cosas bien importantes. En riesgos críticos, tenemos que en la unidad 3, si mi memoria no falla, tenemos que estar trabajando con fuegos y explosiones. Bien. Y un elemento que genera riesgos críticos, o sea, que tiene esos dos riesgos de fuego y explosiones asociados, son, por ejemplo, los trabajos en caliente, o un trabajo en el fondo que tú estés con un oxicorte o una espiral angular generando chispas. Cuando tú ves eso en específico, uno empieza a pensar, ok, acá tengo que tener una medida de control. ¿Para qué? Para que todo el elemento que pueda generar una chispa y entre en contacto con un plástico, una madera o lo que sea, no haga un incendio. Eso es lo principal. Ahora, siempre cuando hay involucrados plásticos y maderas y cartones, si tú no lo detectas a tiempo, hay problemas más complejos. O sea, eso también hay que entenderlo, de que entre más pronto nosotros detectemos el amago y lo controlemos con los medios propios, no vamos a preocuparnos de tener que ver un incendio, porque el incendio ya implica un control mayor que quizás no tengamos nosotros. Bueno, el agua como agente extintor no ha perdido validez y puede ser considerado como elemento básico de toda técnica de extinción combinada. Ojo, combinada. O sea, tengo que utilizar un agente y en paralelo estoy utilizando agua. Ahora, por sus propiedades termodinámicas, es un enfriador por excelencia. Para combatir fuegos de diferentes orígenes puede ser aplicado en chorro o neblina y para mejorar algunas propiedades fisioquímicas se le agrega algunos aditivos. ¿Ya? O sea, en el fondo para poder favorecer que este pueda funcionar mejor. Ahora, hay un sistema que es un famoso sistema sprinkler, que uno a veces lo ha visto en algunos lugares, que cuando uno va mirando el techo de una instalación, uno ve unas mangueras o tuberías que se ven, no están escondidas, están de forma externa, y uno ve una especie de rociadores. Y esos también funcionan con un mecanismo que cuando detecta humo o un aumento de temperatura, pues se activa. ¿Ya? Bueno, hay una norma chilena específica para los sistemas Sprinkler, y no me recuerdo específicamente el número. Yo sé que es 21 y tanto, pero no me acuerdo bien específico. Ahora, ventaja como agente de extinción, excelente enfriador, aceptable, sofocante por el vapor de agua, no tóxico, normalmente inerte y económicamente y fácil de disponer. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? Conduce a electricidad. Por lo tanto, si tenemos un fuego clase C, automáticamente se energizamos para que no conduzca electricidad
y estemos utilizando el agua, no nos electrocutemos nosotros. Ahora, densidad relativamente alta, puede causar daños considerables en instalaciones, ¿ya? Y puede reaccionar con algunos compuestos liberando gases combustibles o generando calor, ¿ya? En este caso tenemos incompatibilidad química. Ahora, cuando estuvimos viendo en la asignatura de transporte y carguío, específicamente las sustancias que pueden ser transportadas en función de la norma SN 382, lo cual me define 9 clases y divisiones. Estoy en lo correcto. Y en el punto 4 me habla de los sólidos o de los metales en sí, y los 5 son los componentes. Ahora, ¿por qué la hago referencia a eso? Porque esas son sustancias que en la práctica, cuando van a entrar en contacto con agua, van a generar reacciones exotérmicas, o sea, reacciones que generan mucho calor, ¿ya? Y que pueden producir un daño bastante complejo. Por lo tanto, es muy importante trabajar el agua, pero de maneras controladas. Ahora, el tema de los daños considerables, eso es evidente. O sea, si yo tengo una instalación que se está quemando y utilizo agua, en el fondo tengo que asumir que va a haber un daño posterior, ¿ya? Ahora, cuando uno le toca incendios y uno ve un plan de emergencia asociado a aquello, hay que privilegiar la evacuación lo más rápido posible, ¿ya? Lo más rápido. Bueno, en la segunda unidad, o sea, en la segunda parte de esto, vamos a también tocar nuevamente planes de emergencia, pero asociado al contexto de incendio, para no olvidarnos de aquello. Bueno, las espumas, ¿ya? Las espumas, chiquillos, van a ser en el fondo, son burbujas de aire en una base acuosa. Cuando uno ve la espuma y uno ve que la aplican a un lugar grande donde hay mucho combustible, porque esa es la función de la espuma, trabajar en lugares donde hay combustible. Ya, por ejemplo, en el caso de que haya un camión cisterna, por ejemplo, con combustible y hay un incendio, o ya se esté derramado y hay una probabilidad alta de incendio, se va colocando la espuma. Ahora, tiene siguientes características: cubre con una capa la superficie de combustible sofocando el fuego. Claro, si yo cubro combustible, en el fondo es como que estuviese colocando una especie como de cubierta y uno puede permitir el ingreso del oxígeno. O sea, estoy en este aspecto sofocando, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar el contacto. Bueno, separa la llama de la superficie del combustible también, la espuma enfría el combustible de la superficie adyacente al fuego, y la capa de espuma suprime la liberación de vapores inflamables. Claro, porque en el fondo va a estar acá y va a quedar todo contenido ahí. Ahora, los vapores también, cuando toman temperatura, y en ciertos contextos también pueden favorecer a que el combustible se siga evaporando. ¿Ya? Y recuerden que cuando tenemos un combustible líquido, lo que se quema en sí no es el líquido del combustible, son los vapores que se van quemando, ¿ya? Y cuando este vapor entra en contacto con una llama, empieza a aparecer fuego, para poder tomar esa perspectiva. Ahora, en sí la espuma, chiquillo, esto es lo que empieza a funcionar. Tenemos un combustible y tenemos una sección de combustible con fuego. O sea, cuando ya tenemos estas condiciones, este fuego no va a estar confinado en una sección específica, sino que va a estar en todo el lugar completo. Cuando uno empieza a colocar la espuma, en este aspecto empieza a confinar el fuego a un punto específico hasta que la espuma cubre todo. Y cuando tenemos la espuma, empieza a producir como una especie como de colchón y cobertura. Y así permite que el oxígeno no entre. Este combustible tampoco se va a seguir evaporando. Por lo tanto, al no tener vapores en grandes cantidades y una llama de fuego muy grande, va automáticamente a producir que el fuego se empiece a extinguir, ¿ya? Ahora, ojo, esto no es un proceso inmediato, va a tener una demora. ¿Y cuánto se va a demorar en sí esto? Va a depender directamente del volumen o del espacio que tengamos combustible. Ahora, ventajas frente a otros agentes: excelentes sofocantes, son aplicables a grandes extensiones en exteriores también, buenos enfriadores y no son tóxicos y aparte son biodegradables. Ahora, desventaja en cierto aspecto, es muy parecido al agua. De hecho, es un agua prácticamente, pero con una especie como de jabón en sí, el que hace que sea mucho más jabonoso. Ahora, ¿por qué se utiliza agua? Porque en la práctica es lo que puede disolver la mayor cantidad de cosas. Ya, o sea, eso tiene una característica de que el agua se le considera como el solvente universal. Mm. Nazarena, dígame, está usted levantando la mano. Nazarena, ¿tiene usted alguna pregunta?
¿no? Ahora, la concentración, claro, y aquí también tenemos un tema, porque muchas veces las espumas la venden en un bidón y hay que prepararlo antes de poder utilizarlo. Entonces ahí también hay que tratar de hacer lo mejor posible la mezcla para poder que esta no pierda sus características. Anhídrido carbónico, ya, o dióxido de carbono, es un compuesto gaseoso bajo condiciones normales de temperatura y presión, pero se puede licuar fácilmente por compresión y enfriamiento, para que sea utilizado como un agente de extinción. Cuando habla de licuar fácilmente por compresión y enfriamiento, es cuando este gas que está contenido en este cilindro se sale, ya es percutado y empieza todo un sistema para que este pueda salir. A eso se refiere. Ahora, al descargar un extintor de este tipo, la expansión del gas carbónico genera dos efectos principales a la vez. Uno, enfriamiento por el fenómeno criogénico de descompresión, claro, porque al descomprimirse empieza a suceder eso, se empieza a enfriar. Ahora, uno puede ver un efecto muy similar cuando uno tiene, por ejemplo, una lata de desodorante en spray o un desinfectante y uno coloca la mano y empieza a tocarlo. ¿Para qué? Para que empiece a salir el gas. Y uno se da cuenta que el envase empieza a enfriarse. ¿Ya? Eso es porque también se empieza a producir un proceso criogénico. En el fondo empieza el aire a salir más helado o más frío al entrar en contacto ese compuesto con la temperatura ambiente. Y eso, chicos, uno se da cuenta, por ejemplo, con los desodorantes en spray también pasa algo muy similar. Ahora, hay que también guardar las proporciones. En un desodorante es muy pequeño y cuando uno percuta sale una pequeña cantidad. En cambio, con un extintor, el diámetro de salida va a ser por lo menos esto. En cambio, con un desodorante son milímetros, 2 o 3 milímetros, incluso menos de 1 milímetro en algunos casos. Ahora, sofocación por desplazamiento de oxígeno del aire, ya que en el anhídrido carbónico es un gas más pesado que el aire y produce un efecto principal del CO2, que eso en el fondo es también uno de los que uno considera este compuesto en sí como un veneno, de que esto no tiene olor, sabor, no tiene nada. Entonces, si tú estás respirando, no puedes diferenciarlo de un elemento a otro. Y también tenemos otra complejidad, que esto es 220 veces más afín que el oxígeno con la sangre. O sea, tú tienes una molécula de aire y una de CO2, hay 220 veces más probabilidades que ingrese el CO2 que el oxígeno al cuerpo, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, el utilizar este tipo de elementos es bastante complejo porque uno por lógica que dice, ok, lo vamos a utilizar, pero desplaza el oxígeno, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrir las ventanas. ¿Para qué? Para que en el fondo no nos quedemos sin aire. Pero si estoy desplazando oxígeno y permito el ingreso, uno en el fondo no va a estar controlando una variable que va a ser el oxígeno. Por lo tanto, uno siempre recomienda de que esto se utilice con un equipo de protección autónoma, de respiración autónoma mejor dicho, y se utilice en lugares donde al abrir la puerta salga la llama, esta se devuelve y en ese contexto percutarlo. ¿Ya? ¿Por qué hago ese ejercicio? Porque muchas veces les puede tocar una sala o un cuarto donde tengan, por ejemplo, un generador y existe un incendio o hay un incendio. Y ustedes al intentar abrir la puerta, te va a llegar a ti el fuego. Un caso muy similar es cuando uno abre un horno. Tú abres un horno, al hacer este ejercicio con la puerta, te llega un calor. ¿Ya? En este aspecto es muy similar, pero con el fuego es un poco más complejo, porque el fuego tiene esta característica que busca el aire, busca el oxígeno para poder desplazarse y moverse. Bueno, ventaja del CO2, excelente sofocante, muy penetrante, no conduce electricidad, por eso que los fuegos clase C se puede apagar con un extintor de este tipo y no es necesario cortar energía, ya, aunque uno por norma de seguridad la va a cortar igual. No produce daño ni deterioro de materiales, no deja residuos y buena visibilidad. Ahora, riesgo de reignición en fuegos que dejan residuos o brasas. El interior en lugares cerrados puede generar ambiente asfixiante y peligroso para las personas y poco efectivo en exteriores. Ahora, esto de acá, riesgo de reignición en fuegos que dejan residuos o brasas. Recuerden que los fuegos que dejan residuos o brasas son los clase A, ¿ya? Ahora, cuando llega a pasar eso, quizás no va a apagar completamente el fuego. Va a quedar una porción ahí. Y eso puede producir que en el fondo se pueda reactivar. De ahí que esto se va a tener que utilizar, o un PQS bajo ese punto de vista se utiliza con agua, para poder producir esa combinación de sofocar el fuego y luego enfriar.
Bueno, los compuestos halogenados, ¿ya? Los compuestos halogenados chiquillos, en la práctica, se van a trabajar siempre con este tipo de fuegos. Con los fuegos clase C y los fuegos clase B. Ya con estos dos. Ahora, ¿por qué no con un fuego clase A? Porque si ustedes se dan cuenta, un fuego clase A lo puedo trabajar con agua. No, y puedo trabajarlo con dos elementos más complejos. En cambio, estos tipos, por sus características y propiedades, es muy complejo trabajarlos con agua. Y de hecho, prácticamente no se puede trabajar con agua y cortando la energía se trabaja con agua. Y eso es pregunta de prueba, en ese caso. Para que no lo olviden. Ahora, los fuegos halogenados se puede trabajar siempre con los fuegos clase C. Ahora, tiene un gran poder para apagar fuegos, además de ser agentes limpios, no dejan residuos. Y es una diferencia con los PQS. Los PQS dejan sucio, dejan mugre, y eso a veces es complejo de poder limpiar. Bueno, bueno, se utilizaban en una época los jalones, pero ya no se utilizan por lo poderoso en cuanto a la facilidad para poder contaminar y producir daño en las personas. Ahora, las ventajas de este compuesto versus otras cosas. Bueno, sofocantes eficaces, inhibidores, fácil proyección de la gente, pequeño volumen de almacenamiento, porque eso es también un tema. Estos, por lo general, los extintores son mucho más chiquititos y van a cubrir más que un extintor más grande, por ejemplo, el PQS. Ahora, no son conductores de electricidad, por lo tanto, podemos trabajar con un foco clase C, por ejemplo, no dejan residuos y alto poder de extinción. Y el problema es esto, el costo comercial, que es muy caro, es bastante más caro, o sea, el PQS tiene un valor, el anhídrido carbónico pues, prácticamente a veces 2 o 3 veces más, y este tipo de compuesto es 6 veces más o 5 veces más que un PQS. O sea, si un PQS te vale 20 lucas, por poner un ejemplo, un compuesto halogenado te puede estar costando entre 100.000 pesos hacia arriba. O sea, hay diferencia. Ahora, para ciertas clases de fuego, si es necesario tenerlo, uno lo recomienda, independiente del costo. ¿Por qué razón motivo? Porque con estos podemos tener un control de ese amago lo más rápido posible. Y acá, chiquillo, el tiempo siempre juega. El tiempo es un factor muy importante. ¿En qué sentido? Entre más pronto se detecte algo y más pronto se genere un procedimiento, un proceso para poder controlarlo, mejor va a ser el resultado. O sea, si ya nos dimos cuenta que no hay forma de poder controlar esto, ok, llamemos a bomberos, utilicemos el ABC de la emergencia. En este caso, el 132 corresponde a bomberos. Ahora, los temas eficientes también, o sea, puede generar un ambiente con poca cantidad de oxígeno y eso puede producir un daño a las personas, que es lo que nosotros también tenemos que evitar. Bueno, los PQS, ya que son en el fondo lo que hemos visto ya anteriormente, siempre se van a poder clasificar en estos tres tipos. El multipropósito, que en el fondo este es como estos dos de acá son los más comunes. Ahora, el PQS convencional es el que uno siempre ve, y de hecho el que tenemos en los vehículos, por ejemplo. Ahora, compuesto por bicarbonato, de sodio y potasio y aditivos, ¿ya? Y los PQS especiales es una mezcla de cloruro de sodio, que en este caso es sal, ¿ya? El famoso la Cl, o halita también, como le conocemos como mineral, carbonato de sodio y algunos compuestos de grafito, ¿ya? Ahora, diferencia entre estos, el costo. Netamente eso, y también que este se puede utilizar con los fuegos clase B, ¿ya? Hay diferencias de los anteriores. Bueno, ventaja, chiquillo. Bueno, las desventajas es esto principalmente. Residuos y en ambientes cerrados genera mucha o poca visibilidad. ¿Ya? O sea, cuando uno utiliza un PQS, por ejemplo, en un lugar y uno ya al detectar que no hay llama, que no hay fuego, ok, en ese punto, ¿qué hacemos nosotros? Recién aplicamos agua y recién abrimos ventanas. ¿Ya? Ahora, si no es necesario aplicar agua porque ya realmente lo que estaba ya no se está quemando, no aplicamos agua en sí. Pero tenemos que tener ese tema de ver si hay o no llama para abrir las ventanas, para no llenar con aire. Ese es un tema también importante. Ahora, no conduce electricidad, no son tóxicos, poseen un elevado poder de extinción y el PQS multipropósito sirve para los que dejan, incendios que dejan residuo de brasa
Y esto por el efecto del ácido metafosfórico que se adhiere y cubre materiales sólidos. ¿Ya? Por eso es que cuando uno percuta un PQS, después uno quiere limpiarlo, tiene que hacerlo con paños húmedos, porque de verdad se adhiere. ¿Ya? Por eso es importante también que entender que no solamente a veces desplaza el oxígeno, sino que produce o coloca capas protectoras para evitar que se siga formando un incendio. Los wet chemicals, ¿ya? En la práctica solo que utilizan también para este tipo de fuegos, que son en el fondo los fuegos clase K, ya los que se originan en las cocinas, ¿ya? O en los restaurantes donde se utiliza frituras. O sea, por ejemplo, en un lugar donde venden empanadas, cosas así, fritas, ¿ya? Eso es un riesgo muy potencial que tengamos un incendio. Ahora, hay situaciones que uno también tiene que tener cuenta o tener la lógica. Muchas veces uno no solamente debe preocuparse del material que puede quemarse. O sea, en este caso, si va a ser un combustible o un elemento que entrar en calor, bajo estas condiciones produzca un fuego. Sino que más en la próxima parte de la clase vamos a empezar a trabajar ciertas medidas. Y hay cosas tan simples como revisar sistemas eléctricos, entre otros elementos, orden y limpieza, por ejemplo, segregar combustible y elementos así, que nos van a ayudar a evitar que ocurran cosas. ¿Ya? O sea, siempre en el fondo uno tiene que aplicar prevención. Ahora, siempre estos son usados para apagar fuegos de grasa y aceite en animales vegetales, comúnmente usados para freír en las cocinas industriales. Y esto utiliza extinción, ¿ya? Que en este caso son la inhibición y el enfriamiento. O sea, baja la temperatura, ¿ya? Y cuando hablamos de inhibición, empieza a cortar la famosa reacción en cadena, ya que es uno de los 4 elementos principales para poder producir fuego, dependiendo de un tetraedro. Ahora, como acá tenemos un líquido que bajo ciertas características está produciendo fuego, en la práctica uno lo va a trabajar como un tetraedro, como un fuego que tiene los 4 componentes, para poder también verlo de esa perspectiva. Ahora, siempre uno va a empezar también a ver las fases de un incendio. O sea, ya cuando yo digo, tengo un incendio en sí, automáticamente, ¿qué vamos a decir nosotros? Que el amago ya no pudo ser controlado. O sea, el amago, o quizás no se pudo controlar con los elementos de extinción, un extintor, por ejemplo, independiente de su clase, o un agente que dependiendo de la clase de fuego que tengamos. O sea, los agentes de extinción no funcionaron, o quizás no se detectó a tiempo. Y eso hay que entender lo que es así. Y cuando pasa eso, ya automáticamente vamos a empezar a darnos cuenta de que estamos hablando de un incendio. ¿Ya? Ahora, cuando ocurre un incendio, hay que empezar también a ver un concepto que también usan mucho, que es el color del humo. O sea, el color del humo te indica, o sea, casi en todos los casos, en la fase en que se encuentra un incendio. O sea, un humo negro que te está indicando que se está quemando todo lo disponible para quemarse, todo. En cambio, ya un humo de un color más claro te va a indicar perfectamente de que ya ardió gran parte de lo que está destinado a quemarse, para poder también tomarlo de esta perspectiva. Bueno, en la fase inicial, en este caso, el principio de incendio fue incipiente, hay mucha disponibilidad de oxígeno, no existe una gran acumulación de humo o gases, y la temperatura del ambiente no ha aumentado en exceso. Aún podemos considerar condiciones normales. Por tanto, la extinción del fuego no resulta difícil ni peligrosa y se puede acceder sin riesgo a lugar siniestrado. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a tener problemas? Cuando esta fase inicial ya se empieza a salir de control y empiezan a haber ciertas características distintas, como por ejemplo presencia de humo y humo en alta cantidad. Y eso va a empezar a producir ciertos inconvenientes, ciertos problemas. Humo en altas cantidades, chiquillos, ¿por qué uno le preocupa? Porque en primer caso te disminuye automáticamente la visión. Tú no puedes ver. Cuando uno explica las formas de evacuar ante la presencia de un incendio, lo que uno siempre tiene que privilegiar es evacuar a nivel de piso. Razón motivo, siempre a nivel de piso va a ser mucho más frío el aire. Por lo tanto, el humo va a tender siempre a estar en las partes más superiores. Y bajo ese punto de vista es mucho más seguro poder evacuar por la parte inferior. ¿Ya? Va a tener menos humo, menos temperatura y va a tener mejor visibilidad, para poder también tomarlo de esa perspectiva.
Bueno, la fase de combustión libre, en esta fase el fuego avanza consumiendo todos los combustibles cercanos, disminuyendo el oxígeno y se generan grandes cantidades de humo. Y acá la temperatura aumenta demasiado, que puede hacer en esto más o menos, unos 750 grados, y la respiración se torna dificultosa, imposible acercarse al fuego. Y va a tener esa lógica, porque el aire va a ser tan pesado, tan denso, que cuando tú intentas respirar, vas a estar respirando directamente humo. Y un aire con una temperatura, lo cual va a empezar a producir una quemadura en toda esta sección de acá y la parte baja. Y empieza a producirse una quemadura ya por temperatura en sí. Ahora, puede producir daño extra, por supuesto, que pueden haber daños extra, pero eso también va a estar dependiendo de lo que se esté quemando. O sea, no es lo mismo estar expuesto a un fuego producto de madera, cartones, que un fuego producto de plásticos. Cuando se están quemando sustancias químicas, por lo general, incluso hasta el color de las llamas y el color del humo tiende a ser diferente. Y también los colores que uno puede percibir. Eso también a veces es un poco complejidad. Bueno, para extinguir un fuego en combustión libre se debe aplicar abundante agua con una buena producción de neblina y así lograr enfriar la combustión. Estas operaciones deben ser realizadas por personas especializadas, bomberos o brigadas de emergencia. O sea, si tenemos en este caso un fuego inicial o con un principio, ¿ya? Se puede trabajar con el extintor portátil. O sea, lo podemos trabajar nosotros. Nosotros podemos darle el control primario. Ahora, si el control primario no funciona, ya y ese mago pasa a un fuego descontrolado o un incendio, esto tiene que ser sí o sí manejado por un equipo o un grupo de emergencia o de respuesta. Para poder también tomarlo esa perspectiva, ¿ya? Y en este aspecto, chicos, cuando uno hace las distintas capacitaciones, eso hay que dejarlo bien claro. O sea, acá no viene, no hay que explicar, hay que explicar a la gente en realidad de que no hay que tener conductas que puedan propiciar algo, o que intenten jugar al héroe, o hacer algo para poder sobresalir. O sea, en este caso hay que ser bien consciente y pensar con la cabeza bien fría, que lo que uno pueda hacer mal o hacer o dejar de hacer puede producir consecuencias mayores, ¿ya? En este caso uno siempre, para los aspectos de cualquier tipo de emergencia, uno privilegia la evacuación. Uno privilegia el sacar personas para que éstas no estén haciendo o cometan actos que puedan producir un agravamiento de la situación de emergencia o un daño para ella o para las personas que están con ella. Está también tomando esa perspectiva. Ahora, siempre que tenemos un incendio, automáticamente aparece un tema de una brigada, o podemos tener una brigada propia si ya la empresa tiene las características y tiene esa condición para poder hacerlo, o de frentón tener que llamar a todo lo que es equipo de emergencia, que en este caso va a ser bombero. Si nosotros detectamos ¿cómo se llama? Cuando uno detecta una emergencia y al llamar a bomberos se está percatando de que tenemos personal herido, también hay que llamar a ambulancia, ¿ya? Para que en el fondo la respuesta pueda ser lo más eficiente posible. Ahora, nunca olvidar que si yo en este contexto tengo sustancias químicas peligrosas almacenadas previamente, pues no porque yo quiera, sino porque el decreto 48 de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas me obliga a entregarle a bomberos, carabineros y ambulancias, en este caso a lo que es salud, un plano o un croquis con todas las sustancias que tengo almacenadas con sus distintas clases y divisiones, ¿ya? Para no olvidarnos de aquello. Que en el fondo es para que ellos cuando sepan que tienen que ir a un lugar, ya de antemano sepan a qué se están exponiendo y vean bien cuáles son los mejores métodos para poder trabajar un incendio. En el fondo lograr que el humo y el fuego que esté se empiece a aplacar lo más posible. Y luego tenemos una fase latente sin llamas. En esta fase el oxígeno ha consumido casi todos los combustibles y el oxígeno de la escasea, menor al 15%. Recuerden que nosotros podemos estar hasta el 18% trabajando. Y bajo esa cantidad, en la práctica los elementos de protección personal, en este caso como filtro, no va a ser eficiente su uso. Por lo tanto, ese parámetro de oxígeno también tiene a veces relación con esto para poder ver un incendio. Ahora, se generan enormes cantidades de humo, vapores y gases y la temperatura ambiente sigue muy alta y sobrepasa los puntos de inflamación de varios combustibles. O sea, a esta temperatura y teniendo un combustible ya va a empezar a gasificar todo el combustible, en este caso si es un líquido. Ahora, esto es bien complejo porque cuando uno está echando benzina a temperatura ambiente ya uno siente el olor de la benzina así.
uno está sintiendo los vapores en realidad que se están generando. Ahora, para combatir un fuego en etapa latente se debe proporcionar una ventilación adecuada y adición de agua con una buena producción de neblina para enfriar. Y estas operaciones también tienen que ser, ¿cómo se llama? Por equipo especializado. O sea, en este caso tiene que haber siempre un entrenamiento lo más adecuado posible. Chicos, eso es lo que corresponde con la primera parte de la materia. Ahora vamos a empezar a trabajar con la segunda, que en este caso es lo que tiene más asociado a lo que es prevención y control de incendios. Ahora, yo siempre he dicho, la mejor manera de poder trabajar el tema de incendios en sí no es preocuparnos solamente de tener extintores, de capacitar al personal, tener un plan de emergencia y otros elementos, sino que ser bien concisos. ¿En qué sentido? De generar todas las instancias y todas las actividades necesarias para qué, para evitar tener que utilizar un extintor, ¿ya? O no tener que utilizar o recurrir a una brigada de emergencia o un elemento de respuesta. Como bomberos, por ejemplo. O sea, en este caso, evitemos algo, ya que en el fondo prevengamos. Si no, nuestro trabajo es prevenir. Aunque a veces que cuesta que se entienda eso, pero eso es otro inconveniente. Bueno, desde esta perspectiva, tenemos el concepto de prevención de incendios y se define como el conjunto de medidas adoptadas por las organizaciones tendientes a minimizar las probabilidades de ocurrencia de un incendio. O sea, yo no me estoy preocupando de la consecuencia. Me explico. Nosotros sabemos que el riesgo, desde la perspectiva de la seguridad, es probabilidad por consecuencia, a diferencia de la higiene, que la higiene es identificar al agente interhigiénico, luego el evaluar, que el evaluar es medir el agente específico y comparar con el patrón de norma, y luego de eso decidir si estamos en una situación de riesgo. Ya, en ese caso, nosotros estamos utilizando como lo primero, en el caso del BEP, que es probabilidad por consecuencia. Y desde ese punto de vista, nosotros que estamos diciendo, vamos a disminuir la probabilidad. O sea, es decir, uno se pregunta, ¿qué tan probable es que esto ocurra? Entonces, cuando uno empieza a aplicar distintas actividades, distintos elementos, procedimientos, entre otras cosas, ¿qué tan probable es que esto pase? Uno lo está trabajando y va a empezar a esa probabilidad a ser la más baja posible. Y eso es lo ideal, ¿ya? Ahora, no esperemos que esto funcione solo. O sea, uno tiene que dar o propiciar que esto pueda trabajar así. Ahora, la protección contra incendios se define como el conjunto de medidas que se disponen en las edificaciones, instalaciones, empresas u organizaciones para disminuir las consecuencias que puede ocasionar la acción destructiva del fuego. Ahora, si la prevención trabaja con la probabilidad, la protección empieza a trabajar con la consecuencia. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros también podemos empezar a darnos cuenta, ¿ya? O sea, lo ideal es prevenir. Trabajemos la probabilidad. Pero si tenemos que tener claro de que puede suceder algo o tenemos un incendio, la protección contra incendio nos va a ayudar a tratar de disminuir las consecuencias. Y esto es pregunta de prueba. Ahora, los objetivos, chiquillos, de la prevención y control contra incendios, en la práctica, ¿cuáles van a ser? Van a ser siempre dos. Disminuir la probabilidad de que ocurra un incendio y proporcionar óptimos márgenes de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de la organización. Ahora, lo segundo, ¿cómo se puede entender de una forma u otra? Que lo ideal es que nosotros tratemos de tener la mayor cantidad de elementos medios posible para que a la hora de que ocurra una emergencia podamos controlarlo lo más rápido posible y que las consecuencias de esta emergencia sean las menores. Ya, eso es lo que uno tiene que también tomar en cuenta. Cuando, haciendo un poco de memoria con la unidad 1, esta asignatura, en los planes de emergencia, nosotros habíamos comentado, yo les comento a ustedes que para mí los planes de emergencia tenían un fallo. Porque la emergencia termina una vez que uno vuelve a la normalidad, entre comillas. O sea, si tenemos, por ejemplo, un edificio siniestrado, producto de un incendio, y hay que repararlo, la emergencia continúa. Y eso es como un fallo a veces en los planes de emergencia, que nosotros nos fijamos solamente en qué hacer o cómo actuar ante una emergencia, pero no nos preocupamos de la segunda parte, en el fondo, que es restaurar o rehabilitar el lugar para poder seguir trabajando. Y eso no se ve de esa perspectiva. Bueno, los objetivos de la prevención y control de incendios vamos a tener varios. Primero, si la prevención falla y se hace un siniestro, las medidas de protección contra incendios tendrán como objetivo principal. O sea,
Si yo todo lo que hice como prevención no funcionó, no hizo su trabajo, con el otro escenario, nunca hicimos nada para evitar que un incendio ocurriera, va a empezar a trabajar ya lo que es el control en sí. Ahora, proporcionar seguridad de vida, evitar daño a terceros, proteger la edificación y su contenido, asegurar la continuidad de las actividades y disminuir los impactos públicos. Y esto es un tema. Cuando hay incendios masivos, lo más probable es que tengamos que conectar, por ejemplo, bomberos, tienen que conectarse a red de agua, a estos grifos, por ejemplo. Pero cuando se utilizan muchos grifos en paralelo, automáticamente empieza a haber una disminución de la presión de agua. Y eso va a afectar a todo el entorno completo, que esté lo más próximo a la emergencia. O sea, vamos a tener también un inconveniente. Lo otro, que entre más grande el incendio y si es una ubicación céntrica, lo más probable es que se empiecen a bloquear caminos y calles. ¿Para qué? Para que los equipos de respuesta puedan funcionar. O sea, va a haber ¿cómo decirlo? Va a haber como un entorpecimiento de las normales actividades que podamos tener nosotros, ¿ya? Entendiendo que una emergencia no es algo que nosotros planifiquemos, pero sí podemos tener una propuesta de cómo debiese ser la actuación ante ello, o tener una planificación previa a la hora que esto ocurra, y eso a veces tiene inconvenientes, ¿ya? Ahora, desde una perspectiva, esto cuesta un poco. ¿En qué sentido va a costar? Yo siempre he dicho en todas mis clases, y pueden revisar videos sobre eso, que nosotros como sociedad somos reactivos más que preventivos. Entonces muchas empresas dicen, no, hay que tener los extintores porque la ley te pide esto, otro, pero resulta que se enfocan tanto en un control, pero no nos enfocamos en la prevención. Y eso uno dice, pero pues entonces la prevención, ¿y cómo hago esto yo como experto en prevención? Porque tiene que, si el profe me dice eso, pero ¿cómo lo hago? 594 nos dice que nosotros tenemos que también mantener las áreas libres despejadas, las puertas entornadas, no tener algún elemento que pueda obstruir el camino, entre otras cosas. Pero aparte, el artículo 22 habla de que se tienen que mantener en perfecto estado de condición los equipos y también las instalaciones. Entonces, para poder cumplir con eso, lo que uno tiene que tener es un plan de mantención o un plan de mantenimiento de las instalaciones. Únicamente eso. Y también ir verificando de que se lleva a cabo. O sea, ese plan de mantención que tiene que hacer, por ejemplo, tener contemplado la revisión del lugar, uno. Dos, también tener, por ejemplo, contemplado si hay que hacer reparaciones, quién va a hacer las reparaciones, el tema de sacar las basuras, si tenemos, por ejemplo, árboles o vegetación cercana, limpiar, sacar las hojas, cosas así. O sea, tampoco son cosas complejas, pero son cosas que no se utilizan o no se visualizan, porque, le insisto, uno está preocupado por tener todos los elementos para cuando pase algo, pero no nos preocupamos de generar todas las actividades para que eso no ocurra, ¿ya? Y eso viene un tema asociado a nuestra idiosincrasia o nuestra forma de pensar como sociedad. Eso es como algo bien complejo. Y se lo hablo desde mi experiencia, o sea, a mí me pasó mucho eso cuando ejercía como experto en prevención, pero también un tema de que uno lo ve con el día a día. O sea, eso se ve. ¿Ya? O sea, lo doy como consejo de que entiendan que para hacer prevención de riesgo, muchas veces van a haber barreras que uno tiene que tratar de pasar o no generar para que estas puedan tener como un buen desafío, o sea, o una buena forma de poder pasar un desafío. Tomémoslo de esa perspectiva. Ahora, las medidas preventivas están basadas en las técnicas de control de riesgo y tienen como objetivo principal evitar que se produzca el incendio. Para lograr esto, se deben eliminar por completo las condiciones peligrosas y acciones riesgosas que pudiesen provocar fuegos. La importancia de estas medidas hace imprescindible, que todas las organizaciones las adopten de forma casi obligatoria. Ahora, primera instancia o primera cosa que tenemos que empezar a recordarnos es lo que nos explica la ocurrencia de incidentes accidentes.
Y la diferencia entre un accidente e incidente es la consecuencia en sí. Así que son los famosos, las causas básicas y las causas inmediatas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? De lo que eran los actos y condición insegura y acto y condición subestándar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Parece que... Sí, profe. O sea, al menos ¿Sí? de esa parte de los actos y condiciones estándares. Sí, profe. Ya. De igual forma, echemos una repasadita cortito a aquello. Bien, bien, bien simple. Para llevarle un contexto del tema de incendios, porque uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Tenemos las causas básicas, las causas inmediatas, que es lo que nos explica en este caso un incidente o un accidente. Y para efectos bien simples, vamos a tomar como que las causas básicas e inmediatas, ambas en su conjunto, van a explicar, por ejemplo, por qué ocurre un incendio, para tomarlo en esa perspectiva. Ahora, ¿por qué digo en su conjunto? Porque en la práctica van a haber muchas cosas. De partida, un incendio es, ¿es normal que ocurra? Sí, es normal. O sea, ocurre un incendio en todos los lugares. Vamos a partir de esa base. Ahora, no debe ser habitual o un acto recurrente, porque si tenemos incendio constantemente en nuestra empresa, es que algo está fallando y algo estamos haciendo mal. Eso hay que entenderlo así. Ahora, siempre uno va a tener que tratar de tener todo normalizado para que si el trabajador comete un acto o genera una condición, sea un subestándar, que en el fondo está por sobre o no está haciendo algo en base a lo que la misma normativa te dice a ti. Y también tenemos los factores personales que explican por qué la gente no actúa como debe, o explica por qué existen o se crean condiciones subestándar. O sea, vamos a tener siempre elementos que van a generar que el trabajador genere esto. Ahora, en primera instancia, uno que tiene que hacer es capacitar al personal. Y acá viene un dilema. Productos químicos implica que yo tengo que hacerle caso a lo que me dice el artículo 21, específicamente del decreto 140, en el párrafo 2, que viene asociado a qué haga yo la capacitación sobre los riesgos químicos, o sea, sus propiedades físico-químicas, entre otras cosas. Y eso viene porque muchas veces hay un nivel de desconocimiento bastante grande, ¿ya? O sea, no hay que quedarse solamente con que el trabajador sepa leer y escribir. Y se lo digo así con propiedad. No nos enfoquemos solamente en eso, sino que enfoquémonos en que el trabajador sepa y conozca cuáles son sus riesgos, cómo él debe controlarlos o aplicar distintas técnicas. Y si tenemos trabajos en los cuales podemos tener un riesgo de incendio, con mayor razón. O sea, cuando estemos trabajando en la unidad de riesgos críticos de fuego y explosiones, vamos a trabajar las medidas específicas para eso. O sea, para que yo organización, yo trabajador y y el ambiente de trabajo en sí no generen o aporten situaciones y condiciones para que se generen incendios. ¿Ya? O sea, ahora, nunca olvidar que la gran parte de los accidentes ocurre por causa humana. O sea, el 99% de los accidentes ocurre por culpa del ser humano. O sea, si un humano no hizo una inspección o no revisó un equipo o no colocó, por ejemplo, una barrera para evitar que el fuego pasara a otro lado, eso es una causa humana. Nunca olvidar aquellos chiquillos. Ahora, esto es mucho más visible desde la perspectiva de incendios. O sea, por ejemplo, un acto subestándar puede ser que todo equipo debe ser revisado. Y una condición subestándar es cuando, por ejemplo, me obliga el procedimiento a colocar un biombo. Cosa de que si se genera calor o una chispa, eso quede confinado ahí. Si no lo tengo el biombo y esa chispa pasa a un lugar que tenga madera o plástico, va a haber un incendio. Por eso es importante también trabajar las medidas de control, o sea, no solamente enfocar que el control lo aplica a la persona, sino que el control también va a tener características que van a depender directamente del trabajo que yo estoy haciendo. Y también dependen de mí en realidad, o sea, que yo las aplique, que yo las ejecute, pero hay veces que vamos a tener problemas con aquello. Ahora, cuando tenemos medidas preventivas para evitar incendios, vamos a tener que considerar estas 5. Control de las fuentes de calor, control de las cargas combustibles, detección de peligros, señalización y otras medidas de prevención. Ahora, la señalización, chiquillos, hay que tomarlo también como una obligación del decreto Supremo 594, que en el fondo debo señalizar y advertir
los distintos factores de riesgo o peligros que yo pueda tener en mi trabajo. Ya, o sea, si por ejemplo tengo lugares en el cual yo sé que van a haber fuego, explosiones o manipulación de productos químicos peligrosos o situaciones bien complejas, tenemos que tener esas nociones, ¿ya? Y tratar de ver bien cuál es la cantidad y el tipo de trabajo que va a estar haciendo ese trabajo, valga la redundancia. Y también preocuparnos de que el trabajador tenga las competencias. O sea, en- si por ejemplo tengo un soldador, que el soldador sea calificado. Y de hecho hay varios tipos de soldador y varios tipos de certificaciones, eso hay que tenerlo bien claro. Pero que esté certificado. ¿Por qué razón motivo? Porque él ya sabe cómo hacer su trabajo y sabe también cómo aplicar controles. Ahora, nunca olvidarse de que cuando yo veo un proceso en sí, yo al proceso no le aplico los controles en sí. Porque el control va a ser un factor para que el proceso se pueda ejecutar. ¿No? Se utiliza en el proceso, pero también se puede decir que es como parte del proceso, pero no está inmerso en el proceso. No sé si eso se entiende, chiquillos. Más o menos. Más o menos ya. Por ejemplo, vamos a abrir un tarro de atún. Y el tarro de atún, yo sé que tengo que pescar el tarro, colocar el abridor y abrirlo. Eso, como yo lo dije en sí, no tiene ninguna medida de control, no tiene nada. Y tú no le aplicas un control. Ahora, por ejemplo, ¿cuál pudiese ser el control de que el tarro de atún hay que colocarlo en una mesa? ¿Ya? Primero, una superficie, luego apoyarlo, ¿ya? Y el abridor, verificar primero su estado de uso, que no esté oxidado, por ejemplo, y poder utilizarlo. O sea, el revisar una herramienta es una medida de control. Pero tú cuando ves el proceso cómo se hace, eso no está inmerso dentro de, sino que uno lo va colocando en paralelo. El aplicar la medida de control, tomémoslo como un proceso paralelo a lo que tú estás haciendo. Eso hay que verlo así. No sé si está ni así, con eso queda un poco más claro. Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Mañana en taller 3 vamos a trabajar ese concepto igual, para que nos pueda quedar, o reforzar y pueda quedar lo más claro. Ahora, cuando ustedes empiezan a ver esto, de una forma u otra, es trabajar con controles directos. O sea, es aplicar controles. ¿Ya? O sea, yo hago un trabajo, eso va a ser un proceso, y trabajar la medida de control va a ser un proceso paralelo, para que este proceso pueda funcionar en sí, y se pueda hacer con una lógica. ¿Ya? O sea, para poder también entenderlo de esa perspectiva. En la práctica, a ustedes les va a tocar mucho trabajar con controles así en trabajos críticos. O sea, ahora estamos viendo aislación y bloqueo. ¿Ya? Pero ya la próxima semana tenemos que empezar a trabajar con espacios confinados, por ejemplo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que para poder iniciar el trabajo hay que tener controles previos. ¿Ya? O sea, porque eso lo digo chiquillo. Cuando uno hace un diagrama de proceso, un diagrama de flujo, en sí tú vas a tener los procesos puros, tu actividad es pura. Y luego uno va como colocando cuadros de decisión asociados al control, para poder tomarlo de esa perspectiva. Vamos a trabajar igual en taller 3, no se preocupen con eso. Profesor, Dígame, Rodrigo. una consulta. En ese proceso paralelo que dice usted que emana de la etapa de control, ¿también pueden surgir peligro y por ende riesgos? Sí, por supuesto. Mira, un caso bien sencillo. Nosotros vamos a cortar electricidad para hacer un trabajo. Entonces tengo que hacer un aislamiento y un bloqueo. Y el bloqueo, ¿qué significa? Verificar que la energía sea igual a cero. Tú solo haces con un equipo. Y eso, por ejemplo, al estar haciendo esa prueba, ¿tú puedes tener un contacto con energía eléctrica? Sí. Sí, pues, ahí tienes un riesgo. Porque el peligro en el fondo viene a la comprobación de. Lo que pasa es que, porque hay ciertos puntos que hay que hacer la diferencia. Pero cuando tú empiezas a colocar las medidas de control en todo el proceso, la pregunta mía es, ¿y cómo lo estoy controlando? ¿Cómo estoy verificando que estoy haciendo lo correcto? ¿Ya? También uno puede ver los controles como un antes, un durante y un después. O sea, el antes es aplicar una serie de controles para poder trabajar. Y el durante es ver cómo tú
está viendo cómo el trabajador aplica sus controles para hacer un trabajo. Y después de trabajar, o la parte después, es ordenar y mantener un orden de limpieza adecuado. ¿Para qué? Para poder, en el fondo, evitar generar más riesgos. ¿Ya? Por eso que los controles tú los puedes ver también de esa perspectiva. En el fondo, procesos paralelos para que este proceso se pueda ejecutar. Ahora, ¿cómo uno lo entiende? Ya, tengo que cortar una pieza. Pero para cortar una pieza debo hacer primeramente previo una revisión del equipo. O sea, si el equipo no está revisado, no puedo partir mi trabajo. Claro. Uno también ¿por qué uno a veces lo lleva un proceso paralelo? Porque si tú también colocas todos los controles en el proceso en sí, te va a quedar un proceso extremadamente largo, ¿no es cierto? Sí, Te quedan muchas actividades. claro. Y la idea siempre es simplificarlo para que cada etapa no tenga riesgos asociados. O sea, más que simplificarlo, en el fondo hay que pensarlo como que la actividad haga lo que tenga que hacer. No, tratemos como que todo se tenga que hacer en la cantidad de pasos adecuada. Veámoslo esa perspectiva. Ahora, ¿por qué uno siempre la cantidad adecuada? Y esto es una pregunta para el que me la queda responder o me la respondes tú, Rodrigo. Si tú ves una cosa que te implica muchos pasos, ¿vas a tender a eliminar pasos? Sí, en la práctica un trabajador me imagino que va a tender a eliminar. Sí, sí. Me acuerdo una vez que me tocó un trabajador llamarle la atención por la revisión de equipo. Este viejito parece que operaba excavadora a un cargador frontal. Y yo le digo, por favor, me pasas tu revisión del equipo. Este viejito que hace me pasa una tabla con todos los checklists, pero de la semana completa. Entonces el viejito el día lunes hacía toda la revisión del equipo de toda la semana. Y con fecha y con firme con todo. Entonces yo le pregunto, ¿y esto qué es? Porque estamos a lunes y acá está la revisión del equipo hasta el viernes. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el revisado en equipo, el trabajador ni siquiera lo hace. Y él piensa que al tener el papel firmado ya se hizo la revisión. O sea, el documento me dice eso, que el equipo está revisado. Y el trabajador está asumiendo una responsabilidad si ocurre un accidente. O sea, hay veces que vamos a tener situaciones de ese nivel chico, o sea, para que lo tomemos también en cuenta. Ojalá no pase, pero es un punto principal, ¿ya? Miren, veamos en taller 3 y en riesgos críticos vamos a reforzar este concepto de trabajar los controles como proceso paralelo al proceso principal. ¿Ya? Vamos a trabajarlo así. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que tiene una lógica de ser. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, acá tenemos varios conceptos, varias cositas. La carga de combustible, ustedes la van a ver, o la pueden ver en un documento que es la norma chilena 1916, que es la norma chilena para hacer el cálculo de carga de combustible. Yo sé que eso lo expliqué la vez anterior de una manera bien particular. El 594, cuando tú quieres calcular la cantidad de extintores, hace referencia al espacio físico, no lo que está dentro. Cuando tú hablas de las cargas de combustible, tú te estás preparando o preguntando, tengo un espacio físico de tanto por tantos metros, pero aparte tengo algo adentro, que es lo que en el fondo se va a quemar y se puede quemar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un cuarto de 10 por 10 metros, 100 metros cuadrados. Ok, el 594 me dice que bajo ciertas características va a tener esta cantidad de extintores. Pero distinto el escenario, si en esos 100 metros cuadrados, o en esos 10 por 10 metros, tengo, por ejemplo, 40 computadores. Esos 40 computadores pueden generar un fuego distinto. Sí. ¿Sí? Toda la lógica. O sea, primero que todo, un computador requiere energía eléctrica. Y si tienes conectado 40 computadores en paralelo, ¿qué va a pasar con el sistema eléctrico? ¿Se va a saturar? Exactamente. Va a empezar a tener un uso mayor. Por lo tanto, van a empezar a pasar situaciones que uno va a tener que también empezar a ver esto. O sea, hay muchos sistemas eléctricos que tú tienes conectado a un computador, un calefactor y un hervidor eléctrico,
y el sistema se colapsa completamente. ¿Ya? Ahora, esto hay que entenderlo bien claro. O sea, yo siempre he dicho a ustedes de que la prevención de riesgo no pasa en el fondo por ir a un lugar y aplicar controles y ver qué controles aplicar y adecuarnos a eso. Pero muchas veces la prevención de riesgo no participa desde la etapa o desde la construcción de algo. O sea, voy a hacer una empresa y cuando construya la empresa, en la parte de los planes y todo eso, voy a empezar a ver qué elementos necesito yo para poder tomarlo en cuenta, como por ejemplo el ancho de las puertas, si voy a tener mesones, que la distancia entre mesones sea de 1,5 metros. Esas cosas así no se contemplan, ¿ya? Porque prácticamente uno tiene o alguien tiene una empresa y ¿qué va a hacer? Va a arrendar un lugar, porque no todos tienen el dinero como para hacer eso desde la creación de una empresa para hacia arriba. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, estas tres cositas empiezan a trabajar en paralelo, porque en el fondo uno va a tener que adecuar o adecuarse al espacio. Eso también pasa a veces con los sistemas eléctricos, que uno tiene que adecuarse al sistema eléctrico y darse cuenta de que no todos los sistemas están hechos para aguantar muchas cosas. Y me atrevería a decir que incluso en algún trabajo o en alguna de sus casas, ustedes conectan 2 o 3 cosas en paralelo y automáticamente baja y se cansa de energía. ¿Ya? Y eso también va a implicar ciertas cosas. Ahora, el control de fuentes de calor. Nosotros en la primera parte estábamos viendo que uno de los elementos importantes para poder generar un fuego es el calor. Por lo tanto, uno también puede decir que si yo tengo un elemento o un trabajo que genera calor en sí, ok, esto va en el fondo teniendo oxígeno y combustible, y el mismo calor va a empezar a generar esto de acá también, va a empezar a tener fuego. Por lo tanto, ¿qué uno llama? ¿O qué es lo que uno a veces como que les dice? Si yo tengo esto de acá, en mi trabajo, debo identificarlo. Para esto empezar a controlarlo, de una forma u otra. Y en ese aspecto tenemos, por ejemplo, control de fuente de calor, que va a empezar a trabajar en esta sección de acá. Ahora, el control de la fuente de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde se encuentren con equipos de instalaciones eléctricas, máquinas que pueden originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación estén de acuerdo a la reglamentación vigente. En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles, almacenen o procesen sustancias inflamables, se establecerá una estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos de seguridad para soldadura, corte de metales o similares. O sea, si tengo, por ejemplo, que utilizar una soldadora, tengo que utilizar, por ejemplo, una esmerilla angular, un taladro, ya sea sus manuales, un taladro de banco, una lijadora o pulidora, ok, un oxicorte también. Esto debe tener un procedimiento de trabajo asociado. Ahora, ¿por qué un procedimiento chiquillo asociado? ¿Solamente por controlar el calor que pueda generar o por otra cosa más, chicos? Y que me lo responde, se lo regalo 5 décimas de una. Porque tiene una manera estructurada de hacerlo. Perdón, Tania. Porque tiene una manera estructurada de realizar el trabajo. ¿O podrá ser por otro parámetro? Por los distintos elementos que se utilizan en la elaboración de este trabajo. Ya puede ser por elementos del GEMA, pero hay algo más específico. Dense cuenta de esto. Fricción, chispas mecánicas o de combustión, superficies calientes, cuidado, ubicación, fuegos, etcétera. ¿Hay otra cosa asociada a eso? Los peligros Ya, peligro, y riesgos. ya podrían ser, pues claro, implican cosas, pero no se le ocurre, chiquillos.
por la consecuencia. Ah, por la consecuencia. Estuve a punto. A punto. ¿Ya? Razón, chiquillos, lo que yo tengo acá, de una forma u otra, puede generar fácilmente un accidente fatal o grave. ¿Ya? La gran cantidad de elementos o trabajos que implican esto, chiquillos, que implica esto de acá, puede generar un accidente fatal o grave. Por lo tanto, si nosotros tenemos un trabajo que tenga esta característica, puede tener esa consecuencia, sí o sí, tenemos que tener esto, procedimientos. Ahora, por ejemplo, quizás no está acá, por ejemplo, o quizás lo podemos llevar a este contexto acá de otra medida preventiva, pero siempre que tú hagas un trabajo en el cual vas a generar calor, chispas, o tienes que utilizar un oxicorte o herramientas de ese tipo, implica que vamos a trabajar o se trabaja en caliente. En el fondo generamos chispas, superficies calientes. Y todo trabajo que tenga esas características automáticamente tiene que tener un permiso de trabajo. Y eso se va a llamar permiso de trabajo para trabajo en caliente. Razón, motivo, porque la consecuencia es alta. Por lo tanto, ese permiso es que te dice a ti que tu supervisor revisó todos estos parámetros o se dio cuenta que ya están la revisión de equipo, área de trabajo, las normas de seguridad, y como están esos componentes trabajando y están implementados, a ti se te autoriza al trabajo. Es un permiso de trabajo en caliente. Ahora, pueden haber casos que, por ejemplo, estemos en espacios confinados y tengamos que hacer esto, sí. O sea, en ese caso hay que aislar y bloquear, y una vez que esté la aislación y bloqueo hecha y todos los demás controles, así se te va a autorizar, por ejemplo, a un trabajo en caliente y también un trabajo en espacios confinados. O sea, siempre cuando tenemos riesgos críticos o que su consecuencia puede ser un accidente fatal o grave, tenemos que tener estos permisos funcionando. O sea, en el fondo es un control, es como un control de verificación. O sea, esta autorización que me dice que yo, supervisor, verifique todos estos parámetros que están trabajando, por lo tanto, de estar todos estos trabajando implementados, el trabajador puede trabajar, puede hacer su trabajo. ¿Qué implica eso? Que yo, experto en prevención, puede haber un trabajo de soldadura, un trabajo en caliente, y puedo pedirle al trabajador estas cosas, ¿Sí? ¿sí? Y si no las tiene, ¿qué puedo hacer yo? No autorizar el trabajo. Que lo detenga, detener el trabajo simplemente. Y ahora directamente con el supervisor. Porque yo acá no puedo solamente llamar la atención al trabajador. Tengo que también llamar la atención al supervisor, o ver qué pasa, o ver qué sucede. Porque un trabajador que tiene una persona a cargo de ella, o que va a ser responsable por los trabajos que hace, no puede estar trabajando sola. Y tampoco no puede estar haciendo su trabajo sin el conocimiento del supervisor. O sea, hay cosas que uno tiene que entender, ¿ya? Y por eso que los trabajos que impliquen estas características y un trabajo que tenga riesgos críticos en sí, tienen que tener los permisos de trabajo. ¿Va a haber permiso de trabajo para qué? Trabajo en altura, espacios confinados, trabajo en caliente y lo que corresponde a izaje, o movimientos de carga de un punto a otro. Trabajo que más mínimo error es un alto potencial. Me implica eso. Chicos? ¿Eso se entendió? Sí. ¿Sí? Chicos, entonces voy a dejar de compartir. Y también de grabación.